para combinar con algunos medicamentos, porque de eso vamos a hablar ahora, Rocío, de la combinación o interacción o la mezcla de medicamentos y alimentos. Efectivamente, vamos a hablar de qué alimentos no se pueden mezclar con diferentes medicamentos, pero antes le vamos a decir a todos los extremeños que nos estén viendo que sepan que cada día que tenemos un experto en plató pueden ustedes interactuar con nosotros, preguntarnos a través del WhatsApp, hacer una consulta al experto. Por tanto, estar en contacto continuamente con nosotros, con Conexión Extremadura, y todo ello a través del número de WhatsApp 663 78 80 50. Repetimos, 663 78 80 50. Lo van a tener ustedes también en el rótulo del programa. Sepan que pueden, como decimos, enviarnos consultas, preguntas, dudas, todo lo que sea. Estamos a su disposición. Y ahora, como decimos, tenemos aquí a nuestra experta Isa Galán, farmacéutica. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de cómo algunos alimentos interactúan de muy mala manera con determinados medicamentos. Seguramente ustedes no sepan, que estén en casa, pues que a lo mejor toman algunos medicamentos, lo mezclan con determinadas comidas y eso puede provocar no solo que se anule el efecto, sino también reacciones muy serias. Aisa. Sí, efectivamente, pueden potenciarse algunos efectos tóxicos y efectos adversos de estos medicamentos o incluso que no te hagan efecto. Vamos a empezar, si te parece, por ejemplo, nos centramos en el primero, ¿vale? El primero sería el ibuprofeno. No se puede mezclar bajo ningún concepto con la carne a la brasa. Bueno, la carne a la brasa, lo que pasa con el ibuprofeno es que la grasa, el churruscaíto este que tiene la carne a la brasa, cuando tú pones en contacto la carne con un fuego, se descompone la carne por un proceso químico que se llama pirólisis. Entonces, esos compuestos que se forman, que es unos hidrocarburos aromáticos, poliaromáticos, entonces eso lo que hace es que se va a unas enzimas que están en el intestino y se ponen a trabajar en descomponer esos compuestos. ¿Qué pasa? Que te tomas un ibuprofeno y usan esas mismas enzimas y ahora llega el ibuprofeno y dice, oye, que tú estás trabajando y yo que estoy aquí quiero que me utilices para quitar ese dolor en el cuerpo. Pues no, lo que voy a hacer es trabajar rápido y mal contigo y el efecto no sucede, sucede mal. Es decir, por ejemplo, nos situamos en una barbacoa, hacemos carne a la brasa, nos duele la cabeza porque a lo mejor te has pasado un poquillo de rosca, no se puede tomar bajo ningún concepto, o sabemos que si no lo tomamos no va a servir de nada. No sirve de nada, al revés, lo único que a lo mejor te potencia efectos secundarios negativos como la irritación gástrica, si tienes una úlcera, pues te la va a potenciar. Vamos a seguir, por ejemplo, aquí vemos brócoli, vemos tomates, ajos, mango. ¿Qué ocurre? ¿Con qué no se puede mezclar este tipo de verduras, Aisa? Bueno, pues no se puede mezclar y la mayoría de los pacientes que toman la medicación Sintrom, que es acenocumarol, es un antitrombótico, se suele tomar para tratamientos de operaciones de corazón, de cambios de válvula o de gente que tiene un riesgo de trombosis. Pues le tienen muy dicho que no se tome verduras de hoja verde sobre todo. El brócoli y la espinaca son ricos en vitamina K. La vitamina K, este medicamento lo que hace es inhibirla, son anti-K. La vitamina K de coagulación, nos vamos a intentar acordar de eso, es necesaria para la coagulación, pero este medicamento es tan sensible con la coagulación que necesita unos controles al mes, que es lo que llamamos, que la gente cuando me voy a medir el Sintrom, ¿no? Lo que miden es el INR. Tiene que tener un equilibrio muy fino entre que no te haga coágulos y no te dé sangre, porque si estamos evitando que se coagule la sangre con cualquier herida, se puede sangrar. El consumo de estas verduras, por ejemplo, lo que hace es desequilibrar esa balanza y entonces tú vas al médico, te haces esos análisis y nunca aciertas con la dosis. Claro, pues para los que tomen Sintrom y tengan problemas de corazón, por tanto, y estén en casa viéndonos, que sepan que las verduras de hoja verde nunca acompañadas de ese medicamento. Vamos a seguir ahora con los antibióticos, porque los antibióticos es algo que tomamos cuando tenemos pues cualquier infección. Claro, algo que tampoco se conoce es que no se puede tomar acompañándolo con lácteos. No se debe acompañar con lácteos. Los medicamentos que son antibióticos, por ejemplo, alguna vez habéis tomado el ciprofloxacino, norfloxacino, esos son muy sensibles a los lácteos. ¿Para qué se usan esos, perdona? Para infecciones, por ejemplo, de orina, de muchas cosas. Entonces, los antibióticos son muy sensibles a los alimentos o a cualquier flujo. Imagínate, necesitan una dosis estable como un río, estable en el tiempo y con una dosis mínima siempre. ¿Qué pasa? Que tú te tomas un lácteo y los lácteos son ricos ¿en qué? En calcio. En calcio, claro. El calcio forma una cosa que se llama quelatos
con estos antibióticos y son como piedras en el camino, entonces no se absorbe. Efectos secundarios que puede darnos, pues uno, que no te hace el efecto que realmente necesitas para curarte de esa infección, o también, como los antibióticos bien se conocen, dan diarreas y colitis. Pues vamos a seguir también, por ejemplo, vemos aquí plátanos y kiwi. ¿Con qué de medicamentos no se pueden mezclar? Hay que moderar el consumo de estas frutas con los medicamentos que son antihipertensivos. Es decir, los medicamentos... La gente que tiene la tensión muy alta, para que nos entiendan en casa. Los que tienen la tensión. Tensión es igual a presión. Lo que hace es regular a través de los vasos sanguíneos la contracción de los vasos y de las arterias. ¿A través de qué son ricos estos alimentos? En potasio. Claro, el plátano. El potasio es un intercambiador para esos músculos, ¿no? Esas arterias, esas venas, y lo que hace este medicamento es ahorrar potasio en el cuerpo. Es como un intercambio de cromos, ¿no? Y lo que mantiene es el vaso relajado para que no haya alta tensión, ¿no? Entonces, al ahorrar potasio, si tu cuerpo ya está ahorrando con el medicamento potasio y tomas más potasio, ¿qué tienes? Mucho potasio. ¿Qué pasa? Que tienes una hiperpotasemia, calambre, dolor muscular, vómito, entonces tienes muchos efectos adversos, potencia los efectos adversos de una hiperpotasemia. Ya saben, tampoco se puede mezclar este tipo de fruta con los, como dices, medicamentos que son para la tensión alta. Como por ejemplo son los de ramipril, castopril, que antes lo han dicho ahí. Sí, seguro que en casa todo lo que acaba en il. Todos los que acaban en il no se puede mezclar. Atención, cojan lápiz y papel con kiwis y con plátano, porque tienen, como dice Aisa en nuestras clases por la tarde, que nos explica todo fenomenal, tienen mucho potasio y se puede producir un exceso de potasio. Vamos a seguir ahora, por ejemplo, vemos aquí fibra, en este caso, por ejemplo, unos cereales de fibra, y legumbres, en este caso lentejas. ¿Con qué no se puede mezclar? Hay que tener mucho cuidado las personas que consumen, que se están tratando con digoxina. La digoxina es un antiarrítmico, controla el ritmo del corazón, es decir, para tratamientos que tienen arritmias, ¿no? Que tienen un control malo del ritmo del corazón, entonces te puede dar, pues eso, un chungazo, ¿no? Que te puede desmayar. Te puede dar algo. ¿Qué pasa? Que los alimentos estos que son ricos en fibra usan la misma vía, van por el mismo camino que la digoxina, llegan al intestino, y estos alimentos son, como bien sabemos, los ricos en fibra, tienen un lento mecanismo y lo que hace es que vaya todo el proceso digestivo más lento. Se absorbe entonces la digoxina más lenta. Al absorberse más lenta no llega a donde tiene que llegar, no hace el efecto, y aparte de absorberse lenta, mal. Porque a veces se puede unir la digoxina, aparte de la digoxina, al salvado de trigo, que tiene unos componentes, forman como una especie de piedrecita, no se absorbe y en vez de absorberse el 100% se absorbe menos y no te hace el efecto y tenemos problemas de arritmia. Claro, porque te das cuenta de que el efecto del medicamento no lo está haciendo y es porque a lo mejor, como estamos diciendo, hay que tener mucho cuidado con qué lo ingerimos. Y vamos ahora ya a la crème de la crème, que este es el peor mix, ¿no? Y la peor mezcla que se puede hacer, que es el zumo de pomelo con los antidepresivos. Y con muchos medicamentos. El zumo de pomelo, atención en casa, ¿con qué se toma? El zumo de pomelo, yo me apuesto con cualquier extremeño o extremeña que abre su botiquín, abre un medicamento y vamos, digo que el 90% te pone no tomar con zumo de pomelo. El zumo de pomelo es un potente inhibidor de un citocromo que se llama citocromo P450 y que es súper poderoso y es necesario para el metabolismo de todos los medicamentos. Pasa por las manos, sus manos pasan por todos los medicamentos por ahí, para poder metabolizarlo y hacer su efecto necesario. Claro. ¿Qué pasa? Que puede pasar dos cosas, o que haga un efecto muy alto, un efecto muy bajo, o cree tóxico. Con los antidepresivos pasa eso, que van por la misma vía, se quedan sin metabolizar porque le hemos pegado un desenchufón al P450 debido al ácido ahora no me sale. Es que los nombres son, claro, ahí está, que debemos memorizarlo todo. Bueno, pues desenchufa y se queda un apagón. ¿Qué pasa? Que se acumula, hay un exceso de efectos secundarios como somnolencia, diarrea, falta de líbido, no se puede controlar bien el efecto. Pues atención, dice que casi el 90% de los medicamentos no se pueden tomar con el zumo de pomelo, por tanto nunca evitar sobre todo tomarlo a la vez determinados estos alimentos que hemos estado viendo aquí en la mesa con depende qué pastilla que hay que tomar. Aisa, veíamos hace unos pocos días, hemos visto en nuestros diarios que el Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña lanzaba una campaña hablando justo de la incompatibilidad de ciertos alimentos
con ciertos medicamentos. Si te parece, vamos a verla y ahora enseguida la comentamos. Tu medicación es un ingrediente a tener en cuenta en tu alimentación. Infórmate en tu farmacia de las interacciones entre tu medicación y determinados alimentos. Veíamos esa campaña del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña, justo quería lanzar y poder sensibilizarnos, que se tenga mucho cuidado porque los efectos pueden ser muy negativos para el ser humano, y para el cuerpo. Sí, puede tener, por ejemplo, en este caso de la digoxina, una arritmia, pues ya tienes que ir al médico, una intervención médica. En antidepresivos, pues te puede dar algún efecto secundario grave que te tengas que ir a urgencia. ¿Y con antihistamínicos, por ejemplo, para la alergia, hay algún alimento que no se pueda tomar? Realmente no hay ninguna diferencia con alimentos que sin alimentos. Lo que sí hay alguna diferencia según el tipo de medicamento, según el tipo de antialérgico, porque los hay de dos clases, a la hora de tomártelo. También hay que tener en cuenta que hay mejores horas y aprovecharnos de unos efectos secundarios, por ejemplo, en los antialérgicos de primera generación, te sonará el Atarax, que es muy conocido. Sí. Bueno, pues ese tiene un efecto secundario que es la somnolencia. Lo tomaremos más bien al final de la noche para aprovecharnos de ese efecto secundario y a quedarnos dormidos, claro. Efectivamente. Pero no hay ninguna, no hace falta tomarlo con algún alimento en concreto o puede darnos alguna reacción si lo... No, en este caso no está demostrado que un estómago lleno o vacío mejore o empeore. Y otra pregunta, ¿es un mito eso de que con el estómago vacío nos pueden afectar muy negativamente tomar pastillas? No. A ver, depende del medicamento. Por ejemplo, si toma levotiroxina, que es el famoso Eutirox, ese medicamento necesita sí o sí tomarse en ayunas. Hay algunos que mejoran con el estómago lleno, por ejemplo el ibuprofeno, todos los AINE, todos los antiinflamatorios. Es mucho mejor tomarlos con el estómago lleno o con alimentos que sean densos para que protejan la mucosa. ¿Y el gelocatil se puede mezclar con algún medicamento? El gelocatil no debe de mezclarse, por ejemplo, con alcohol. Mucha gente dice, a mí nos llegan a la farmacia muchas consultas. Están llegando ya estas consultas, son que nos están llegando por WhatsApp, los extremeños, como decimos, están ya colaborando con nuestra experta. Lo vamos a repetir, por cierto, el número es 663 78 80 50. Van a estar siempre ustedes pendientes de lo que diga la experta, sepan ustedes que estamos pendientes y que nosotros vamos a responder siempre que podamos a todas las consultas. Hablamos del gelocatil. El gelocatil es paracetamol, ¿vale? El paracetamol, hay mucha gente que dice, ¿qué es mejor, el paracetamol o el ibuprofeno? Lo puedo usar para, por ejemplo, la resaca, ¿no? Es la consulta que me hacen más. Dice, ¿qué es mejor? Dice, bueno, pues es mejor el ibuprofeno en este caso, porque el paracetamol tiene un efecto secundario, bueno, es hepatotóxico, se metaboliza a través del hígado y hace como un daño. Y el ibuprofeno va por otra vía, también utiliza el hígado, pero no tanto. Entonces, en caso de duda, pues mejor, si tienes una resaca, en este caso, pues te tomas un ibuprofeno mejor que un paracetamol. Pero nosotros hemos querido salir a la calle, Aisa, para comprobar si los extremeños se medican en exceso, cuándo toman la medicación, con qué la toman. Vamos a ver lo que nos han dicho. Tomo ahora porque me he roto la cabeza del húmero, estoy tomando algún calmante por la noche. Yo me tomo Ramipril todas las mañanas pues porque soy hipertensa. Antes de dormir, a las 11 o así, tomo paracetamol. Mañana en ayunas, a mediodía para la circulación y por la noche otra vez me tomo otra para la tensión. Gracias a Dios no tomo ninguna medicación. Mucho deporte. Me tomo la pastillita entera todas las mañanas en ayunas. Me tomo una pastillita de noche cenando para el colesterol. Que no sé, me acuerdo el nombre ahora mismo. Me tomo Eutirox y es para el tiroides. Me lo tomo por la mañana en ayunas y ya está. Yo por la mañana tomo mi pastilla de la tensión, el protector de estómago, todas esas cosas estoy tomando. Tengo pastillas, tratamientos. Tomo antibióticos porque el día 5 me operaron de una hernia abdominal. Incluso vengo del hospital de curarme. Y la tomo pues cada 12 horas. Me la tomo con agua por la mañana con café y por la noche con agua. Soy diabética tipo 2
y me tomo mis pastillas por la mañana y por la noche. Suelo hacerlo en la hora del desayuno y la hora de la cena. Yo normalmente ninguna, solamente cuando tengo dolor de cabeza o algún dolor me tomo un paracetamol, un ibuprofeno y ya está. Mucha alimentación sana y creo que con eso de momento vale. Ahí teníamos a los extremeños contándonos qué tipo de medicación toman y cada cuánto, Aisa, porque cada uno decíamos que es muy importante con qué lo mezclamos. Decíamos, algunos decían con agua, otros con café. A ver si hoy con los consejos que nos ha dado pues nos ayuda a ver con cuál nunca debemos hacerlo. Decíamos que nos están llegando dudas por WhatsApp. Vamos a ver una que nos acaba de entrar en este momento. Vamos a leerla, la tenemos aquí en la pantalla. Hola, os estoy viendo y me gustaría preguntar si tomar caramelos, chicles o regaliz también influye con los medicamentos. Pues sí. El regaliz contiene una cosa que se llama ácido glicirrínico y entonces eso hace como, sobre todo en las personas que toman medicación para la tensión. Este ahorra sodio y agua y te puede dar una crisis hipertensiva. ¿Cuánto regaliz? Ahí está la cuestión. ¿Cuánto regaliz sería necesario para tú notar un efecto secundario malo? Os voy a poner un ejemplo. El regaliz, tomando unos 50 gramos durante un día a lo largo de 2 semanas, eso equivale como a 2 barritas de regaliz que pesan 25 o 30 gramos al día. Si te tomas durante 2 semanas seguidas, te puede dar una crisis hipertensiva. Te puede dar, por tanto, sí afecta tomar caramelos, chicles o regaliz. También importante y duda resuelta para el extremeño que nos ha querido lanzar vía WhatsApp del programa esta pregunta. Nosotros también hemos querido salir a la calle, Aisa, pues para ver los extremeños qué dudas tenían con respecto a estas mezclas de alimentos y medicamentos. Vamos a ver otra consulta que nos lanza un extremeño. Hola, buenas. Mira, me han dicho que con las pastillas del tiroides no se puede desayunar. ¿Me podría tomar un café? Bueno, antes lo hemos comentado, pero la levotiroxina es una señora delicada, vamos a llamarla. Necesita estar sola en el intestino delgado, en la parte alta, se absorbe por totalidad en esa zona. ¿Qué pasa? Que si viene alguien, un alimento, da igual que sea sólido o líquido, la molesta y no se absorbe realmente. Por ejemplo, tampoco debemos mezclarla con soja, que también le interfiere su absorción. Hay que hacerlo, da igual líquido, café con leche, que sólido. Simplemente en ayunas media hora antes de empezar a desayunar. Pues en ayunas ya vas a ver ese extremeño que no puede tomar café tampoco por las mañanas cuando se vaya a tomar esa pastilla del tiroides. Vamos a escuchar otra consulta. Hola, buenas tardes. Mire usted, me gustaría preguntarle, ahora que estamos empezando en una época donde las alergias y el asma se agudizan de una manera brutal, y más yo que vivo en el campo, ¿cuándo es oportuno que me tome la pastilla de tratamiento para dichas patologías? Muchísimas gracias por atenderme. Vale. Bueno, pues las alergias, hay tratamientos de primera generación, no suena como antiguo, ¿no? Pues por ejemplo, como el Atarax que hemos comentado antes. Esa aprovechamos los efectos secundarios de la somnolencia y los tomaríamos por la noche, porque además esos medicamentos solo se toman una vez, te dura casi 24 horas. A veces si estás muy mal te puedes tomar otro. Pero los que son de segunda generación, tipo cetiricina, levostatina, todos esos medicamentos que acaban en esa terminación, se deben de tomar por la mañana para ir al campo, bueno, a la calle, con esa concentración tan alta en alérgenos, preparada y te puedas enfrentar a ella y no te dé esos síntomas. Y otra duda que me dicen por aquí que acaba de llegar también vía WhatsApp es con el tratamiento de la tiroides. ¿Qué alimentos se deben evitar? No solo, como decía en esa consulta, a la hora de tomarnos la pastilla, sino ¿hay alguna comida que con el tratamiento se deba evitar? Por ejemplo, la soja es una muy importante. Decías la soja a la hora de tomárselo, pero también durante el día, durante el tratamiento, ¿hay algún alimento que debamos evitar con la tiroides? Lo más importante de la tiroides es el hecho de tomarlo en ayunas para que esté sola y que se absorba bien. Si no, se puede estropear el medicamento y no se absorbe, y entonces no te hace el efecto ni te controla el tiroides. Vale, pero durante el tratamiento, eso es a la hora de tomarlo siempre, como decimos, en ayunas, pero con el tratamiento no hay ninguna comida que pueda... No, así eso, la soja. La soja, muy importante. Pues Aisa Gala, muchísimas gracias, farmacéutica, gracias por estar con nosotros en Conexión Extremadura. Yo creo que ha quedado muy claro con que nunca